Hace casi 4 años, contra toda expectativa y desafiando las predicciones de las casas encuestadoras más importantes, Donald Trump se proclamó victorioso en las elecciones presidenciales de 2016. A pesar de que su mandato ha estado marcado por la controversia en diferentes niveles, el presidente Trump logró sobrevivir a un intento de revocación. Y esto, sumado al caos en el que parece encontrarse el Partido Demócrata, producto de una polarización entre sus figuras principales, parecen favorecer la reelección del presidente republicano en noviembre. Al mismo tiempo que esto pasa, la situación migratoria parece recrudecerse no solo en Estados Unidos, sino también en México. Con las votaciones en el horizonte y con el impacto que éstas tendrán en ambos países, invitamos a un experto en relaciones México-Estados Unidos. Yo soy Carlos y hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompaña el doctor José María Ramos García, investigador del Colegio de la Frontera Norte, quien ha trabajado temas de política binacional y quien nos puede dar un poco más de información sobre lo que está pasando y lo que podemos esperar. Doctor Ramos, bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Carlos, todo bien. Primero que nada, ¿por qué como mexicanos nos deben de importar las elecciones de Estados Unidos? Bueno, pues porque Estados Unidos sigue siendo un gran país desde el punto de vista económico, político, electoral, y porque la vecindad que tenemos con ese país es fundamental. Desde esa perspectiva, Estados Unidos es un país en donde la democracia y sobre todo el equilibrio entre los distintos poderes es un tema relevante. Incluso lo vimos a raíz de lo que comentabas con anterioridad, de la propuesta de revocación del mandato, donde vimos ese equilibrio de los poderes y sobre todo el planteamiento que hizo el legislativo, la participación del ejecutivo, entre otros, ¿no? Y sobre todo, bueno, porque tenemos una población muy importante en Estados Unidos. El día de hoy, que es el famoso día del supermartes, estarían votando cerca de aproximadamente, son casi 60-70 millones de personas, de los cuales la mayoría será en el estado de California, en donde tenemos una población de origen mexicano muy importante, y es hoy precisamente en donde se estarían tomando decisiones importantes, porque el que gane California prácticamente ganaría, en este caso, la candidatura demócrata. Muy bien. Yo creo que una de las cosas que más nos interesan a los mexicanos por el tipo de noticias que nos toca ver es la cuestión del proceso de destitución. Inicia en diciembre, todo parece ir viento en popa para que la destitución proceda y sin embargo no pasa. ¿Qué pasa ahí, vaya? ¿Por qué Donald Trump sigue siendo presidente? Bueno, lo que sucedió fue que desde mi perspectiva no había los suficientes elementos legales para hacer una destitución, y que la mayor parte de los ciudadanos, como sucedió con el presidente Clinton en su momento, en los años 90, en la medida en que existe un buen desempeño económico y político por parte de los actores gubernamentales, sobre todo en ese caso el Ejecutivo, son valorizaciones que los ciudadanos están votando. Desde esa perspectiva, creo que a pesar de la polarización que se pudo dar en algún momento, sobre todo en esa rivalidad entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, en el caso de la sociedad de Estados Unidos no se había polarizado tanto, ¿no? Entonces considero que fue una situación, entre otras, para que la instancia, en este caso el Congreso, no tuviera en este caso el aval por parte del Senado, que claro, hay que decir que tenía mayoría en ese caso el Partido Republicano. Un senador republicano creo que votó a favor de una de las acusaciones, pero de ahí en fuera no se dieron los suficientes elementos. Y aquí, vinculando con el tema de carácter electoral, en la medida en que no existieron las suficientes evidencias para hacer un cambio, creo que es una situación que lo puede beneficiar. ¿Por qué lo puede beneficiar? Porque ha habido distintos logros, sobre todo desde el punto de vista económico. Aquí en el caso de la frontera con nosotros, o sea, desde hace 20 años se ha construido un modelo de la frontera del siglo XXI que tiene que ver en fortalecer los temas de seguridad, pero que eso no implique la disminución de la agilización de los cruces de personas, autos y mercancías. Simplemente la renovación de la infraestructura que estamos viendo en esta frontera es un indicador de cómo los fronterizos nos está beneficiando, pero también beneficia en este caso a las comunidades allende. Simplemente el hecho de que todos los días cerca de 30,000 a 40,000 mexicanos vayan a trabajar a Estados Unidos, a enriquecer a California, sobre todo en este caso de la frontera. Si sumamos en ese caso el resto de las fronteras, estaremos hablando cerca del 30 o 35% de la población de toda la frontera. Por lo tanto,
para los ciudadanos que vivimos aquí, para los ciudadanos que trabajan allá, para los ciudadanos, los turistas, tanto de origen mexicano como de origen estadounidense, es muy importante quién va a quedar. Incluso el día de hoy se llevan a cabo elecciones, como lo comentamos, en California, pero también en Texas, ¿no? Que son estados con los cuales tenemos una vecindad muy importante desde el punto de vista económico, político, financiero y cultural. Claro. Y bueno, ¿qué está pasando con los demócratas? Ahorita usted mencionaba que este proceso de revocación de mandato no exitoso de cierta forma podría beneficiar a las aspiraciones de Trump a ser reelegido. Al mismo tiempo pareciera que hay un caos en el Partido Demócrata. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sí, la situación es muy interesante, Carlos. Va en el sentido de que en la medida en que el senador independiente Sanders está teniendo un auge importante, sobre todo a raíz de su triunfo en la primera primaria, y que esto de alguna manera asustó, digamos, al establishment político demócrata, que prefiere a un candidato menos radical, menos progresista, como en este caso lo sería el otro candidato, Joseph Biden, que digamos es el que la estructura política demócrata estaría favoreciendo. Por lo tanto, tenemos ese antagonismo, ¿no? Porque ellos consideran que Sanders, que no es una persona que estaría muy vinculada al centro, que quizás pueden tener algunos problemas desde el punto de vista para arrebatar el triunfo, en este caso, al presidente Trump. Claro, yo creo que nuestros espectadores nos odiarían un poquito si no dijéramos ¿qué es una primaria? Pues la primaria tiene que ver con el hecho de que son las elecciones preliminares que implican la elección del candidato demócrata, y esas elecciones se llevan a cabo sobre todo en aquellos principales comunidades o estados en donde existe una representación muy importante. Simplemente el día de hoy, en el caso de California, estaríamos hablando de cerca de 1,350 delegados, con los cuales prácticamente el que gane California estaría asegurando, en este caso, la elección por el Partido Demócrata. Perfecto. Bueno, pues tenemos que hacer un pequeño corte. Encantado. Muchas gracias por especificar eso y volvemos en unos momentos. Gracias. Continuamos en Diálogos desde la Frontera. Estamos con el doctor José María Ramos hablando sobre el por qué las elecciones en Estados Unidos de noviembre son importantes para México. Y bueno, yo creo que una de las cosas más paradójicas para nosotros como mexicanos es el tema de los latinos o los hispanos que votan por Trump. ¿Por qué una minoría votaría por un presidente que es abiertamente, o por lo menos así lo vemos en los medios, racista, misógino, xenófobo? ¿Qué pasa ahí? Sí, lo que sucede ahí es que, en primer lugar, Estados Unidos es un país muy heterogéneo desde el punto de vista sociocultural. Desde esa perspectiva, tenemos al interior de ese país una diversidad de comunidades o de nacionalidades en los cuales está nuestra población, tanto mexicana como de origen hispano. Y en ese contexto tenemos a estas poblaciones, no tenemos una estratificación social muy profunda, es decir, que tenemos hispanos o mexicanos de clase baja, media y alta. Desde esa perspectiva, con esta estratificación y sobre todo tomando en cuenta de que también Estados Unidos adopta posiciones muy conservadoras sobre una serie de temas que van desde el aborto, el tema de la religión, el tema de los valores religiosos, etc. Entonces, desde esa perspectiva, existen comunidades mexicanas que profesan y valoran y que votaron y que seguramente van a votar en favor de esta candidatura. ¿Por qué? Porque consideran que lo representa. Si a esto le adicionamos los logros económicos que ha tenido esta administración, sobre todo en el tema del empleo, en donde es evidente que este conjunto de estas tres clases que estoy hablando se han beneficiado por la generación de empleo. Simplemente el estado de California, donde estarían casi el 60-70% de nuestras poblaciones mexicanas, se han visto beneficiados. Lo decíamos en el otro bloque, es decir, cómo el crecimiento de nuestras ciudades fronterizas se ha visto beneficiado por esta mano de obra que todos los días va a trabajar hacia Estados Unidos, y que casi en un 90% son poblaciones, en este caso de mexicano o de origen mexicano, que van a trabajar. Desde esa perspectiva, al verse ellos beneficiados
¿sí? Por este crecimiento en el tema laboral, incluso si adicionamos, por ejemplo, el tema de las remesas, cómo las remesas han estado creciendo bastante. La estimación del año pasado fueron cerca de 35 mil millones de dólares, lo que no se había visto. Por lo tanto, ¿eso qué está representando? Están representando que nuestra población hispana, vaya, contradictoriamente se está viendo beneficiada, no obstante de que en el tema, como lo comentabas con anterioridad, el tema migratorio, el tema de la discriminación, a ellos, pues lamentablemente no le dan la importancia de vida. ¿Por qué? Porque ellos están valorando más cómo se han visto en el tema de sus recursos económicos, ¿no? Y esto lo vemos desde la ciudad de San Diego, ciudades de Calexico, en donde nuestras poblaciones en algunos casos dicen, oye, si yo crecí en Estados Unidos, ¿sí? ¿Por qué no tengo empleo? Y en cambio viene un migrante y me está quitando mi empleo. Entonces ese tipo de valorizaciones o percepciones muy, muy específicas, lamentablemente se reproducen al interior de nuestras comunidades. Pero repito, tiene que ver un poco por esta heterogeneidad que caracteriza a este país. Bueno, solemos pensar que los latinos son un gran bloque homogéneo, ¿no? Pero evidentemente hay esta heterogeneidad que usted menciona. En ese sentido, ¿qué pasa con el voto femenino? Y más específicamente, ¿qué pasa con el voto femenino latino hispano? De las personas que van a votar, que votaron en 2016 y que van a votar por Trump. Sí, mira, hubo un fenómeno interesante hace 2 años, que fue la votación para el Congreso. En ese ahí hubo una situación particular que tuvo que ver con una serie de críticas o de políticas poco inclusivas, poco solidarias que planteó en este caso la Administración Federal, y eso hizo que hubiera una movilización muy importante desde el punto de vista de los valores políticos, los derechos civiles, en ese caso las mujeres. ¿Y cuál fue el impacto? El impacto fue que llegaron diversidades de candidatas, sobre todo de demócratas, a posiciones, en el caso del Congreso, muy importantes. Por eso el Congreso tiene una mayoría demócrata, porque esa fue la elección de hace 2 años. Entonces, aquí lo interesante que viene es que si se va a mantener este debate sobre derechos civiles, derechos sociales, derechos de la mujer, vis a vis a lo que estoy comentando con anterioridad, los temas del empleo. Ese es el tema importante. Por lo tanto, pero ahora bien, este auge de estos derechos o el énfasis de los derechos con respecto a los temas del empleo que plantearía en ese caso el candidato republicano, desde mi perspectiva, van a tener bastante que ver con el hecho de quién va a ser el candidato demócrata, ¿sí? Por lo tanto, se pensaría que en el supuesto que fuera Sanders, por lo tanto, esos derechos o ese debate pudieran fortalecerse. En cambio, si es el otro candidato, Joseph Biden, con esas posiciones conservadoras, un poco más de centro, vaya, yo tendría un poco mis dudas que pudiera atraer a ese electorado que se movilizó hace 2 años. Desde esa perspectiva, creo que va a ser muy importante, como ha sucedido y está sucediendo en México, estas movilizaciones que tienen que ver, insisto, derechos civiles, derechos sociales, derechos culturales, y no obstante de que estas mujeres, vaya, contradictoriamente se han visto beneficiadas por cuestiones de empleo, ¿no? Promovidos por esta administración republicana. Claro. Podríamos decir que ahora que quede definido quién va a ser el candidato demócrata, podríamos aventurarnos a predecir si Donald Trump va a ser reelegido o no va a ser reelegido. Yo creo que hay varios elementos que nos indicarían que habría elementos para una reelección. El primero de ellos, insisto, en el tema del empleo, que es un tema que si revisamos lo que sucedió con Clinton en los años 90 y también su propuesta de ser destituido, el tema del empleo fue un factor importante. Y creo que es un elemento fundamental. El otro elemento tiene que ver con el tema de la salud. A pesar de que ha sido un tema bastante polémico desde el punto de vista de lo que se construyó en pasadas administraciones demócratas y lo que está planteando ahora, una de las propuestas tiene que ver con el tema de las enfermedades renales. Enfermedades renales tiene que ver con una situación muy grave en Estados Unidos, donde tenemos una población de cerca de 30 a 35 millones de personas afectadas. Y lo que ha propuesto esta administración en ese tema de salud, que es muy delicado, es todo un modelo de una política integral que tiene que ver desde el tema de las diálisis hasta el tema de los trasplantes. Por lo tanto, está llegando a un núcleo muy importante como es ese sector que lamentablemente tiene ese tipo de problemas de salud. Muy bien.
Bueno, pues es muy interesante por todos estos factores que van a influir en la elección. Tenemos que hacer un pequeño corte, pero continuamos en Diálogos desde la Frontera. Continuamos en Diálogos desde la Frontera con el doctor José María Ramos. Una última pregunta: ¿cuáles son las implicaciones para México de que ganen los republicanos o ganen los demócratas en las próximas elecciones? Pues mira, en el caso de que continuara, en ese caso, el gobierno de Trump, se fortalecerían, digamos, los vínculos comerciales a través de lo que esperamos se ratifique próximamente por Canadá, que es el Tratado de Libre Comercio. Que en ese sentido hay que destacar que las principales iniciativas comerciales se han firmado con republicanos y no con demócratas. ¿Y por qué no con demócratas? Porque, como lo vimos en este proceso de revisión, ellos siempre han planteado o han exigido bastante cuidado o evaluaciones muy estrictas desde el punto de vista laboral o ambiental, que fueron temas que han estado presentes en esta revisión. El segundo componente tiene que ver con el hecho de que, en el supuesto de que ganara, en ese caso, se diera esta reelección, hay una serie de temas que son importantes, que se tienen que abordar, y tienen que ver un poco por el tema de inseguridad y violencia que pasa en ese caso en el país, ¿no? Desde esa perspectiva, seguramente esperemos que no se den las presiones que se dieron en materia de migración, ¿no? Lamentablemente que se dieron en el año pasado, y que en el tema de narcotráfico, tráfico de drogas, todo el tema de fentanilo que está afectando en este caso a Estados Unidos, que es una preocupación porque la mayor parte de esta droga sintética viene de México. Desde esa perspectiva se esperaría una mayor presión, que esperamos que no sea así, sino que se dieran mejor esquemas de coordinación, de planificación, porque es un tema que finalmente se comparte por ambos países. Y en materia de migración, pues seguramente existiría este planteamiento, ¿no?, de fortalecer las políticas restrictivas tanto en la frontera sur, y que en el caso de frontera norte se darían este tipo de controles que hemos estado viendo. En el caso de que ganara la presidencia del Partido Demócrata y quizás Sanders o el otro candidato, Biden, vaya, pues aquí seguramente puede haber una mayor revisión sobre los temas laborales y ambientales que fueron planteados por el Tratado de Libre Comercio. En el tema del narcotráfico igualmente se podrán esperar, quizás no las presiones que se pudieran dar en el caso de la relación, en caso de que quedara Trump. Y en el caso de migración, ellos han estado un poco más sensibles a plantear iniciativas más de carácter humanitario de lo que representan los flujos migratorios. Por lo tanto, ahí quizás existiría una menor flexibilización en los procesos de control, sobre todo en frontera norte, y en el caso de frontera sur quizás existiría menos presión para México sobre todo lo que se está haciendo en la materia, ¿no? En donde creo que no hubiera, digamos, discusión, y que aquí, vaya, pues también se ven beneficiados los turistas del centro-sur del país que vienen habitualmente en esta frontera, es en el tema de lo que se ha construido en los últimos 20 años de la frontera del siglo XXI, ¿no? Es decir, cómo fortalecemos seguridad y sobre todo que esto no afecte la agilización de los cruces fronterizos. Ahí siempre ha habido un acuerdo que esta frontera es estratégica para todos y para todas, sobre todo porque, como lo comentamos al inicio del programa, tiene beneficios comerciales, financieros, y es parte de lo que se ha construido desde el punto de vista geopolítico, pero sobre todo desde el punto de vista de beneficios para ambas comunidades. Genial, pues se nos viene un escenario bastante interesante el próximo 3 de noviembre. Así es. Y bueno, el tiempo se nos acaba, pero antes de terminar el programa, queremos invitarle a la gente que le interesa profundizar en cómo las elecciones van a afectar a México, a un seminario que está organizando el Instituto Nacional de Administración Pública y el Colegio de la Frontera Norte. Así es. No sé si nos pudiera comentar rápido. Sí, Carlos, encantado. Sí, es un seminario que tiene que ver con un poco lo que discutimos el día de hoy, es decir, cuáles son algunos escenarios desde el punto de vista de las fronteras, desde el punto de vista de los flujos turísticos, desde el punto de vista de cómo fortalecemos algunos de los programas nacionales. Es un evento promovido por el Departamento de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte en coordinación con el Instituto Nacional de Administración Pública. Se va a llevar a cabo en las oficinas de San Angelín, en el INAP.
Y entre los participantes estarán Ana María Salazar, una distinguida experta en temas de seguridad, Leonardo Curcio, comunicólogo, pero también especialista en temas de seguridad, José Luis Calderón, un colega del INAP que trabaja estos temas también de seguridad nacional, Javier Oliva, un profesor también de la UNAM que trabaja temas de seguridad, Guadalupe Pérez, una colega que trabaja también perspectivas de migración, seguridad nacional, que está en Washington, y tu servidor, y por confirmar Andrew Sille, que bueno, es un destacado experto también sobre temas de frontera. Y la idea básicamente es un poco discutir cuál es el contexto, cuáles son los posibles escenarios, cuáles son algunas de las implicaciones que pueda llegar, ya sea que llegue de un partido demócrata o el partido republicano, y sobre todo cuáles pueden ser las respuestas que tiene que dar México desde el punto de vista de sus prioridades geopolíticas, de seguridad nacional, pero sobre todo de lo que hemos construido en esta relación bajo la siguiente premisa: siempre vamos a ser vecinos de Estados Unidos y por lo tanto necesitamos conocer, necesitamos fortalecer nuestro conocimiento para que en la medida que existe ese conocimiento podamos plantear mejores alternativas, estrategias de negociación y de coordinación con ese gran país. Perfecto. Es en mayo, ¿cierto? Así es, el 13 de mayo. Las personas que estén interesadas, ¿dónde pueden encontrar más información? Pues próximamente en el Colegio de la Frontera Norte, www.coles.mx, estará toda la información y el acceso es gratuito. Simplemente será cuestión de que se registren de manera oportuna. Doctor Ramos, muchas gracias por haber estado en este programa. Definitivamente nos vamos con más información sobre cómo van a afectar las próximas elecciones de Estados Unidos a México. Entonces estamos muy agradecidos con usted. Muchas gracias, encantado. Y bueno, a nuestros televidentes les recordamos que pueden encontrar más información sobre el seminario que se va a llevar a cabo en mayo en la página del Colegio de la Frontera Norte y en nuestras redes sociales que deben de estar apareciendo en algún lugar de la pantalla. Y bueno, yo soy Carlos y nos vemos a la próxima.